Damos gracias a Dios porque nuevamente estamos aquí, ¿verdad? Para escuchar la palabra del Señor. Y pues le saludamos y le damos la bienvenida a este programa, a este tiempo, donde se va a estar compartiendo, ¿verdad? La palabra del Señor. Y pues nada más les recordamos el tema, ¿verdad? Que estamos viendo, que es la recuperación de la revelación. Amén. Así que hoy se continúa con ese tema y esperamos que sea de bendición. Les invitamos, ¿verdad?, para que ore con nosotros y pues Dios tome control de este tiempo. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, te damos gracias en esta tarde porque nos permites, Dios mío, hacer uso de estos medios. Gracias, Dios mío, por tus bendiciones. Gracias por la palabra que tienes preparada para nuestras vidas en esta tarde. Gracias, Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo tome control de este tiempo, que tú dirijas la vida de tu siervo, que tú, Dios mío, esa palabra que has puesto en su corazón, en su mente, Padre, traiga bendición a la vida de cada uno de los que vamos a escuchar. Permite que los hermanos puedan conectarse, Señor, tengan los medios a su alcance para hacerlo, pero principalmente el deseo en su corazón de ser ministrados por tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y nos dé, pues, sabiduría para hablar su palabra, para ministrarla. Que el Señor purifique nuestros labios, purifique nuestros pensamientos, nuestro corazón, de tal manera, hermanos, que hoy podamos atender la palabra del Señor, la voz del Señor por medio de su palabra, y que esta tarde podamos recibir revelación de parte del Señor. Yo creo, hermanos, que el Señor, de alguna manera, ¿verdad? En la preexistencia, en nuestra preexistencia, nosotros teníamos los ojos espirituales, los ojos y los oídos espirituales, el corazón espiritual. Digamos pues que lo teníamos, hermanos, al 100 porque pues éramos espíritu. Solo que al venir a esta tierra, hermanos, pues digámoslo así, que por causa de la naturaleza caída, hermanos, perdemos ese sentido, los sentidos espirituales. De manera que por causa del pecado, hermanos, nuestros oídos y nuestros ojos y nuestro corazón están aislados, es decir, que tienen impedimentos para recibir revelación de parte de Dios. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, ya que hemos estado platicando, ¿verdad? Por ejemplo, ayer estuvimos hablando, haciendo un pequeño recuento de lo que es la revelación, hermanos. Y en pocas palabras es ¿qué les diré? Es la manifestación, es la expresión de la mente de Dios, es la comunicación del conocimiento de Dios, es Dios mostrando sus propósitos, hermanos. Pero también hay aislantes, hay impedimentos, hermanos, para que podamos recibir esa revelación. También hay conductores, hay facilitadores, pues, de la revelación. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de algunas verdades acerca de la revelación. Mire, es importante la revelación, hermano, porque si no hay revelación, nuestra vida se torna en una vida religiosa solamente, ¿verdad? Si nosotros no se nos abren los sentidos espirituales, entonces, hermanos, pues solamente estaremos ah, siendo como, digámoslo así, a personas que solamente eh, escuchamos la palabra del Señor, pero no estamos desarrollándonos, no estamos creciendo en el camino del Señor, no vamos rumbo a la madurez espiritual, porque necesitamos, hermanos, crecer. Pero la revelación, de alguna manera, es, hermanos, uno de los ingredientes necesarios
para que podamos desarrollarnos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de algunas verdades acerca de la revelación y ya, si Dios lo permite, el día de mañana, que es este jueves, vamos a estar hablando de los conductores de la revelación, algunos conductores. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber, hermanos, es que antes, pues, de que nosotros aprendamos cuáles son los facilitadores de la revelación, tenemos que aprender estas verdades que debemos entender. Y la primera, hermanos, es que la revelación viene del cielo. La revelación en cuanto a la palabra del Señor viene de parte de Dios. Dice la Biblia en Hechos capítulo 9, verso 3, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Aquí se está hablando de Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, el que había pedido una autorización legal para que cuando encontrara a los cristianos, él pudiera atarlos y llevarlos para enjuiciarlos. Entonces, Saulo de Tarso era muy religioso, pero hermanos, no entendía lo que estaba sucediendo. No entendía por qué había tanto cristiano y incluso él fue testigo, y creo que la Biblia nos da pautas para decir que él es el que promovió la muerte de Esteban. Entonces, hermanos, dice la Biblia que cuando él iba persiguiendo a los cristianos, iba llegando a Damasco. Entonces, hermanos, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y ya dijimos, ¿verdad?, que esa palabra luz, hermanos, nos habla de la revelación, de la revelación. Entonces, el Saulo de Tarso tenía una religión, pero no tenía revelación. Mucha gente tiene una religión, puede ser de cualquier religión, hermanos, hasta evangélicos, y no tener revelación, no poder cambiar en cosas, hermanos, que necesitan ser transformadas en sus vidas, porque sencillamente no hay la revelación. Una persona no va a dejar de tomar a menos que venga la revelación del Señor y entonces esa persona, hermanos, le caiga el 20 de que lo que está haciendo le daña a él, le daña a su familia, daña a su matrimonio, daña a sus hijos. Una persona, hermanos, que no, pues no tiene una administración correcta de sus ingresos, amados hermanos, pues va a tener muchos problemas económicos y entonces necesita la revelación de la palabra del Señor para que pueda caerle el 20, para que pueda recapacitar y para que pueda hacer los cambios pertinentes en su conducta. Entonces, Saulo de Tarso, hermano, fue envuelto en una luz. Todo a su alrededor brillaba intensamente. El diccionario Strong, hermanos, en el numeral G4015, dice que esa palabra luz viene de la palabra periastrapto, lo cual representa la revelación que viene del Señor, iluminando todo aquello que está en tinieblas por la religiosidad o por la ignorancia. Entonces la revelación, hermanos, del Señor es importante, es luz, ¿verdad? La persona que no tiene revelación está en tinieblas. La persona que no tiene revelación, hermanos, está en oscuras todavía. Entonces, el Señor con la revelación viene iluminando, hermanos, nuestra mente, nuestro corazón, y entonces cambia nuestros sentimientos y cambia nuestros pensamientos, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de oír todo, hasta la palabra del Señor, hermanos, cuando la escuchamos con revelación, tiene un sentido maravilloso, espiritual. Entonces, encontramos pues que la revelación viene del cielo.
a Saulo de Tarso la luz le resplandeció del cielo. Entonces la revelación no viene de un hombre. La revelación no viene del pastor. El pastor sí la ministra, pero el Señor es el que da la revelación. Y por eso el apóstol Pablo oraba, ¿verdad? Él decía al Señor que enviara sobre la iglesia que él cubría un espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, mis amados hermanos, es importante que nosotros podamos alzar nuestros ojos al cielo y decirle al Señor: yo necesito, Señor, que envíes revelación para entender qué está pasando en mi vida, qué pasa en mi hogar, qué pasa en mi familia. Necesitamos que el Señor abra nuestros sentidos espirituales y podamos ver en lo espiritual. Y tal vez podamos entender por qué estamos enfermos, a qué se debe que hay enfermedades en nuestros cuerpos, ¿verdad? Hay gente que está enferma pero no sabe, o está enfermo y no sabe que esa enfermedad es producto de algún pecado. No estoy diciendo que todas las enfermedades son producto del pecado, pero tal vez hayan enfermedades que tienen que ver con la falta de sumisión, con la falta de sujeción al marido. Eso lo podemos ver en la Biblia. Hay muchas cosas que podemos encontrar en la palabra del Señor, como aquella mujer que tenía un flujo, hermanos, y ya llevaba 12 años. Y el número 12, hermanos, tiene que ver con gobierno. Entonces a aquella mujer le costaba trabajo aceptar gobierno hasta que reconoció el señorío de Cristo. Y cuando reconoce el señorío de Cristo y el poder de Cristo, entonces esta mujer, hermanos, llega y toca el borde de sus vestiduras, reconoce cobertura. Entonces es importante que usted y yo podamos recibir revelación de parte de Dios para que podamos entender cosas espirituales. Porque mire, le voy a decir esto, pero quiero que usted lo guarde en secreto ahí donde está. Que no lo sepa nadie. Una persona muy querida, pues, por un servidor, una persona que tenía temor a Dios. Esa persona en cierta ocasión pasó al frente de una iglesia a dar testimonio. Y él, según él, pues, era un hombre de una vida espiritual muy profunda. Y en eso que estaba al frente dijo: hermano, porque mire, yo busco al Señor, hermano. Yo busco al Señor y me da gusto que mi hijo también esté buscando al Señor, pero, y le quiero decir, hermano, a mí el diablo me visita, hermano. Ay, Padre Santo, y la gente se quedó viendo. Sí, hermano, a mí el diablo me visita, decía. Entonces, a esa persona le hacía falta revelación. ¿Cómo va a ser posible que el diablo me visite? ¿Cómo va a ser posible, verdad, y todavía que yo me ufane o me enorgullezca de que el diablo me visita? ¿Por qué no mejor el Espíritu Santo me visita, hermano? El Espíritu Santo vive en mí. Fíjese que tuve una revelación, un ángel del Señor se acercó a mí, pero no demonios, no brujos, no hechiceros, hermanos, sino que sea el Señor el que se nos revele, pues. Entonces, necesitamos la revelación del Señor, hermano. ¿Ok? Bueno. Número 2, los oídos, hermanos, hablando de los oídos físicos, son receptores primarios de la revelación. Fíjese lo que le estoy diciendo, por eso es que hay que captar. Y los oídos, hermanos, físicos, pero los oídos espirituales también deben ser abiertos en el nombre poderoso de Cristo. Romanos capítulo 10, verso 7, hermanos, nos dice: así que la fe, Romanos 10, 17, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, hermanos, la revelación viene del oír. Y la revelación tiene mucho que ver con la fe, hermano. El que oye debe creer. Lo que usted está escuchando esta tarde, usted lo debe oír atentamente y tratar de comprenderlo, pero no con su propia inteligencia, sino decirle al Señor: Señor, dime, hazme entender qué es lo que el pastor está explicando.
¿Cómo está eso de que los oídos son los receptores primarios de la revelación? Para que, hermanos, para que algo llegue hasta su espíritu, tiene que entrar por el oído, hablando de la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, si usted quiere oír, recibir revelación, comprender revelación y obedecer la palabra del Señor, necesita fe. Tiene que creer, debe creer que el Señor habla, hermanos. Hay mucha gente que no cree que Cristo, que el Señor todavía se comunica con su iglesia. Y mire que dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Entonces tiene que creerse para que puedan invocar. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces no pueden creer si no han oído, si no ha entrado el mensaje por los oídos. Y luego dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Entonces es necesario que prediquemos. Por eso, ¿verdad? Yo les he invitado desde hace tiempo que, hermanos, usted escuche el mensaje, pero después que lo escuche, compártalo, hermano. ¿Qué le cuesta poner ahí compartir? Y lo envía a sus contactos. ¿Por qué, hermanos? Porque oyendo es que la gente va a creer. Y creyendo es como la gente va a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque les va a llegar la revelación. Pero la revelación va a empezar entrando, hermanos, por los oídos hasta el espíritu. Y del espíritu, hermanos, va a regresar a la mente. Y de la mente, hermanos, en la mente va a impregnar y va a saturar, va a empapar los pensamientos. Y de ahí va a venir al corazón. Y del corazón, hermanos, se va a ir a nuestro organismo, a todo nuestro cuerpo. De manera que ahora nuestras manos tendrán que obedecernos. Nuestros ojos dejarán de ver lo malo. Nuestra boca dejará de hablar cosas que no son convenientes. No dejará de ingerir cosas como el alcohol. ¿Por qué, hermanos? Porque la revelación llegó. Y cuando la revelación llega a una persona, aquella persona, hermanos, comienza a tener cambios en su vida, como en el caso de Saulo de Tarso. Va a entender cosas que no entendía antes. Por ejemplo, Hechos 9:4 dice, hermanos, y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire que por dónde llegó la revelación, por el oído. Por el oído le entró a Saulo la revelación. ¿Por qué me persigues?, le dice el Señor. Y él le dice, Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues, a quien les estás haciendo daño. Es a mí a quien estás haciendo mal. Saulo no entendía, hermanos, que a quien perseguía era a Cristo, al cuerpo de Cristo. Él creía que estaba haciendo algo bueno. Entonces, mucha gente cree que está haciendo algo bueno, ¿verdad? Como algunas fiestas que se celebran en el año, ¿verdad? Como el 14 de febrero, digámoslo así, el día del cariño, el día del amor y la amistad. Hay gente que dice, ay, estamos celebrándolo, pero no van a entenderlo hasta que no les caiga la revelación y entiendan, ¿verdad? Que esos días son, hermanos, son dedicados a ciertos espíritus. Es una adoración a ciertos dioses. Entonces Saulo, hermanos, no entendía cosas. Saulo no sabía la verdadera identidad de las personas a las que perseguía. Y cegado por su religiosidad, por su ignorancia, amenazaba, ataba y también consentía de que le dieran muerte a los cristianos. Pero ahora los oídos de Saulo oyen la voz de Cristo. Los oídos de Saulo se abren a la revelación de que Jesús era real, de que Jesús había resucitado.
Porque Saulo de Tarso se había quedado con la información que habían dado a toda la gente en aquel tiempo, hermanos, y que habían dicho que los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo, y Saulo tenía esa información. Pero ahora Jesús se le presenta, se le revela. Y cuando el Señor se revela a una persona, su vida debe tener un cambio. Tiene que haber una transformación en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su manera de andar, en su manera de caminar, en su manera de hablar, porque ya ha llegado la revelación. Jesús se le ha revelado. Y eso fue lo que pasó con Saulo de Tarso. Los oídos de Saulo se abrieron a la revelación de que Jesús había resucitado y que sus seguidores representan el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Así que mira, hermana, hermano, si alguien te está haciendo daño, no es a ti, es a Cristo. Y Él se va a encargar de poner en su lugar a esas personas. Porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. El Señor dice, no habrá para que peleéis vosotros. Estad quietos y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Entonces la revelación tiene que llegar y nosotros, hermanos, confiar en el Señor y reposar en Cristo. Entonces el Señor cuida de nosotros en los peores momentos porque Él es el que pelea nuestras batallas. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, tener revelación. ¿Sí? Entonces hay dos puntos que acabo de mencionar. La revelación viene del cielo. La revelación no viene de manos de ninguna religión, no porque usted pertenezca a Ebenezer, ¿verdad? Ya tiene revelación. O mi pastor es el apóstol fulano de tal y por eso yo tengo una revelación tremenda. No, no, no. La revelación viene del cielo, hermano. La revelación viene de parte de Dios, de parte del Padre, de parte del Hijo, de parte del Espíritu Santo. Y también hemos dicho que los oídos son receptores primarios de la revelación. Por eso usted debe oír la palabra del Señor. Los que oyen la palabra del Señor desarrollan su fe, hermanos. Los que oyen la palabra del Señor y creen, hermanos, invocan el nombre del Señor en cualquier circunstancia. Entonces es necesario oír, así como Saulo oyó la voz del Señor y entendió quién era el que le estaba hablando. Entonces usted debe de oír la voz del Señor en esta tarde que estamos predicando la palabra. Número 3, la revelación, hermanos, es progresiva. Yo recuerdo cuando comenzamos aquí, pues recibiendo esta cobertura, hermanos, de Ministerios de Ebenezer, y yo quería saber todo, pero yo quería saber todo, hermano. Hace 6 años que iniciamos y quería aprendérmelo todo de un jalón. Pero la revelación, hermanos, es progresiva, ¿verdad? Entonces, la revelación progresa en nuestras vidas en un proceso de evolución. Y entonces es importante que nosotros, hermanos, podamos entender eso, ¿verdad? Porque mire, el Señor le dijo al apóstol Pedro, hay cosas que no entenderás, Pedrito, no las vas a entender ahora, pero las vas a entender después. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro hubo cosas que no entendió en el momento, pero ¿sabe qué? Las entendió después. Después le cayó la revelación. Y disculpe que he usado una frase así muy pues de la gente, ¿verdad? Esa frase que dice me ha caído el 20. Entonces, es importante que nosotros, el Señor nos haga caer la revelación, pero en un proceso. La revelación es progresiva, va evolucionando, ¿sí?
Entonces, si alguien va involucionando en la revelación, hermanos, entonces esa persona tiene un problema espiritual. Pero si vamos progresando y vamos entendiendo aquellas cosas que antes no entendíamos y ahora, wow, decimos gracias Señor, porque eso no lo entendía yo antes, pero ahora mis ojos te ven, dijo Job. Entonces, pero ¿cómo es que va a ir evolucionando la revelación en nosotros? Primero que nada, se inicia siguiendo instrucciones, hermano, así como lo escuchan. Una instrucción, hermanos, es muy diferente, bueno, es un paso antes que la enseñanza. Por ejemplo, el niño está arriba de la mesa y le dice, bájate de ahí. Es una instrucción, bájate. El niño dice, ¿por qué? Bájate. Es una instrucción, se baja. Y ya luego el padre o la madre le dice, mira, porque si te llegas a caer, te vas a golpear la frente, te vas a golpear la cabeza, te vas a lastimar, te puedes morir. Mira, mejor, qué bueno que me obedeciste. Entonces la instrucción, hermanos, en el aspecto bíblico, primero es la instrucción y después la enseñanza. Entonces, vamos a suponer que el pastor dice, hermanos, participar de fiestas paganas no es correcto para nuestras vidas. Recibimos ministraciones negativas, recibimos ministraciones diabólicas. Si usted participa de la Navidad o participa, ¿verdad?, digámoslo, del carnaval, pues es que, hermano, yo nada más quería dar una vuelta al parque. Entonces usted está participando de eso y está recibiendo un espíritu que no es el espíritu de Dios. Entonces el pastor le dice, no participe en eso. ¿Pero por qué, pastor? No participe, ya les voy a enseñar. Entonces se inicia siguiendo instrucciones, la revelación. El que no sigue instrucciones, hermanos, no está preparado para recibir, hermanos, la revelación. Nadie que crea que se la sabe de todas, hermanos, va a poder desarrollar receptores de la revelación. Entonces, Hechos capítulo 9, verso 6, le dijeron a Saulo de Tarso, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire, se le da instrucciones primero. Levántate, entra en la ciudad. Ya hay dos órdenes. Y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, si él no se levantaba y no entraba en la ciudad, no se le va a decir lo que debe hacer. No iba a recibir la revelación. Entonces usted y yo tenemos que aprender a obedecer. ¿Sí? A mí me han dicho cosas. Por ejemplo, a mí me han invitado a predicar a otros lugares. Y entonces le digo al pastor, a mi pastor, ¿sabe qué? Me invitaron a ir a una parte. ¿Usted qué dice? No, no vayas. Y al principio yo dije, bueno, ¿y por qué? Si tampoco soy un niño para que me estén evitando que yo vaya a predicar a otros lados y yo ya sé a qué iglesia pertenezco. Sí, pero no. Ok. Y aprendí. Y la sigo. Me dedico, hermanos, si no al 100, pero en un porcentaje muy alto, me dedico a predicarle a la iglesia a la que Dios me puso. No ando pues como el candil, ¿verdad? En la calle y oscuridad en la casa. Entonces, pero a Saulo de Tarso le dijo el Señor, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Primero, sigue instrucciones. Entonces, hay que seguir instrucciones. De lo contrario, hermanos, no hay revelación. Luego, cuando nosotros estamos aprendiendo todavía, hermanos, pues estamos en el camino de la revelación. Entonces nosotros tenemos que, pues aprender, hermanos, a seguir instrucciones, pero también va a pasar algo. Vamos a oír, pero nuestros ojos no van a ver todavía. ¿Por qué?
porque es un progreso, es un proceso, ¿sí? Voy a leerles Hechos capítulo 9 en su verso 7, mis hermanos, y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor aquí. Dice, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Entonces usted siga instrucciones y aunque solamente oiga, aunque solamente sus oídos están recibiendo instrucciones, enseñanzas, y aunque no vea nada, usted siga creyendo, porque ya sus oídos están abiertos. Amén. Sus oídos ya están abiertos. Tal vez oiga, pero todavía no vea. Entonces primero se oye para que después se vea. Por ejemplo, Tomás oyó que el Señor había resucitado y él dice, no, yo hasta que no vea no voy a creer. Y el Señor cuando se le aparece y le dice, Tomás, mete tu dedo aquí en mis manos, en mi costado. Y luego que lo hizo, Tomás le dice, porque me has visto, has creído. Más bienaventurado es o son los que no ven, pero creen. Y recuerden que para creer hay que oír. Entonces son bienaventurados los que oyen, aunque no vean, pero creen. Entonces usted oiga la voz del Señor, oiga la voz de su pastor. Tenemos reuniones, hermanos, cultos, servicios, tenemos enseñanza cada día, ¿verdad? Los domingos a las 10 de la mañana en la iglesia, asista, oiga la palabra del Señor, oiga la voz de su pastor. Los que no oyen la voz de su pastor se pierden, hermanos. Los lunes a las 6, martes 6, miércoles 6, jueves 6 de la tarde, viernes 6 de la tarde y sábado 5 de la tarde. Hermanos, oiga la voz del Señor por medio de su siervo, de los ministros, aunque no vea nada todavía, pero ya va a venir el tiempo en que usted, hermanos, va a ver. Ahora solamente oye instrucciones, pero va a llegar el día en que sus ojos van a ser abiertos. ¿Sí? Usted se va a levantar espiritualmente. Sus ojos van a ser abiertos espiritualmente. Hechos capítulo 9, verso 8 dice que Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estamos hablando, pues, aquí alguien lo puede tomar literalmente, pero yo estoy tratando de verlo con los ojos espirituales y explicarlo. Saulo entonces oía la voz. Sus ojos estaban abiertos, pero los físicos, mas no todavía los espirituales. Entonces, usted siga escuchando, levántese en el nombre del Señor, busque del Señor, ya no esté quejándose, ¿verdad?, de las cosas que pasan en la vida, de los problemas que hay a diario. Levántese. Saulo se levantó del suelo. Saulo, hermanos, así, aunque no veía y solamente oía, hermanos, se levantó del suelo. Usted necesita levantarse del suelo, levantarse de donde ha caído. Y dice que aunque sus ojos estaban abiertos, ¿cuáles ojos? Sus ojos espirituales o sus ojos físicos más bien. Sus ojos estaban abiertos, pero no estaban abiertos sus ojos espirituales. Entonces iba en un proceso. Más adelante vamos a ver, hermanos, cómo el Señor abre los ojos a Saulo de Tarso. Y le voy a decir esto, hermanos, que Saulo de Tarso después el Señor le cambia el nombre y le pone Pablo. Y entonces, hermanos, el apóstol Pablo, o sea, Saulo de Tarso ya hermanos, evolucionado a apóstol Pablo, hermanos, tuvo revelaciones tremendas. De veras que espero, ¿verdad? El tiempo no nos va a dar como para
para explicar y ver cuánto, pero este hombre llamado Pablo, hermanos, desarrolló una visión espiritual increíble, perdón la palabra increíble, pero de otro nivel. Mire, era tan grande la visión que Dios le daba a este hombre que el apóstol Pedro se atrevió a decir que el apóstol Pablo enseñaba cosas que, hermanos, eran tan profundas que había gente que las explicaba mal, las enseñaba mal, que no la entendían, porque eran cosas muy profundas, eran revelaciones, hermanos, que solamente, hermanos, los que tienen la revelación le podían entender al apóstol Pablo. Y mire qué tremendo era que recibía tal revelación, que dice la Biblia, hermanos, que el Señor le puso un aguijón. ¿Sí? Un aguijón. Que llegaba y lo abofeteaba para que no se le subiera los humos al apóstol Pablo, porque él tenía una revelación tremenda. Hermanos, si hay hermanos, perdón, pues, y hay hermanos y hermanas que se les sube, ¿verdad? El orgullo a su cabecita porque tuvieron una visión. Y ya a todo mundo le andan diciendo que tuvieron una visión o que escucharon una voz y que, hermanos, el apóstol Pablo tenía una revelación tremenda. Usted puede verlo, que hermanos fue el que escribió más libros en el Nuevo Testamento. Pero era un hombre ciego espiritualmente, cegado por la religión al principio. Pero ya cuando el Señor comenzó, hermanos, a darle revelación a su vida y a empezar, hermanos, progresivamente a evolucionar la revelación en su vida, hermanos, entonces el Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo. Así que no importa quién seas tú. Si le pides al Señor que abra tus oídos y tus ojos espirituales, vas a ser una de las personas bendecidas por el Señor y puedes recibir revelaciones que otros jamás en su vida la van a recibir, hermanos. ¿Por qué? Porque, mire, yo les voy a decir más mañana, si Dios lo permite, cuáles son esos facilitadores de la revelación. Y uno de ellos es la humildad, hermano. Así es. Entonces, voy a pasar a lo siguiente. Hermanos, la revelación es importante para nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque sin revelación, mis hermanos, no hay alimentación espiritual. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted puede leerse un salmo y aprendérselo de memoria. Y decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorará. Y ahí usted puede seguirlo repitiendo, ¿verdad? Todo el Salmo o el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, él te librará de las... Y sabérselo de memoria. Pero si usted no está entendiendo o comprendiendo o teniendo revelación de esa palabra, usted no se está alimentando. Entonces no tiene revelación y el Salmo 91, hermanos, agarra usted, pero no usted pues, la gente que no ha entendido que necesita revelación, ¿sabe qué hace? Pone la Biblia a la orilla de la cama o ahí donde duermen, en el Salmo 91 abierto. Pero si no se trata de eso, hermano, el diablo se sabe la Biblia al derecho y al derecho, diría el del programa. Se trata de que usted, esa palabra, la pueda estudiar, escudriñar y encontrar un rema, que se le haga viva esa palabra en su espíritu. Y entonces, hermanos, usted va a ser alimentado por esa palabra. No va a perdón lo que voy a decirle, pero usted no va a estar diciendo, ay, el pastor no ha venido a verme, ese pastor ni visita. Y va a dejar de estar
pensando de esa manera, porque usted va a recibir esa revelación y dice, wow, mira, tiene razón mi pastor, ¿verdad? Que yo debo tener revelación para poderme alimentar cuando leo la palabra del Señor. De lo contrario, hermanos, solamente está usted practicando la lectura, pero no el estudio, no la revelación, no le ha llegado. Hechos capítulo 9, verso 9 dice que el apóstol Pablo estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, aquí hay una figura impresionante, hermanos. Hay gente que tiene días, años, que aunque leen la Biblia no ven. Aunque leen la Biblia y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lo leen y siguen con problemas, siguen sufriendo, siguen llevando las mismas cargas, siguen estresados, deprimidos. Pero si ya leyeron lo que dice la Biblia, sí, la leyeron solamente, pero no se les volvió rema, no les llegó la revelación de la palabra, y sin revelación no hay alimentación. Entonces, puede pasar días y puede ser que no vea, y si no ve, no come, no bebe la palabra del Señor, no se alimenta su espíritu. No puede beber del agua de la vida, que es la palabra del Señor. Recuerde que la Biblia, hermanos, la palabra del Señor es agua que calma nuestra sed. Si usted tiene hambre, si usted, hermano, si usted, perdón, pero si usted que me está escuchando necesita alcohol para tratar de amortiguar o aplacar su sed del alma, quiere decir que no tiene revelación. Y entonces alguien dice, oye, pero si ayer estuviste leyendo la Biblia, si estuviste en el templo, ¿por qué hoy estás haciendo otra vez lo mismo? Porque está como el apóstol, como Saulo de Tarso. No ve. Por lo tanto, no puede comer y no puede beber. No sé si usted me está entendiendo, hermano. Pero la revelación lleva un proceso. Es progresiva. Entender los secretos de la palabra de Dios es una constante evolución en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentidos, hermanos. Entonces, es interesante notar que los hombres que iban con Saulo oyeron la voz, pero no veían a nadie. En el caso de Saulo, sus ojos estaban abiertos, pero no veía nada. El Señor abrió sus oídos, hermanos, pero sus ojos tenían aislantes para recibir la revelación en esos momentos. Y entonces el Señor tenía que procesarlos, principalmente a Saulo de Tarso. Dios tiene un propósito contigo, mi hermano. Pero necesitamos pedirle al Señor revelación. Repítalo conmigo, revelación. Necesitamos revelación para que podamos nosotros, hermanos, entender las maravillas que hay en la palabra del Señor y podamos recibir alimento espiritual de la palabra del Señor, hermanos. Porque mire, nosotros podemos tener diferentes tipos de Biblia. Alguien pudo haber ido a un seminario, a un cementerio, decía un predicador, hermano, a un instituto y haber estado, no sé, en alguna universidad teológica y sin embargo, hermanos, tener los ojos cerrados todavía. No estoy regañando ni estoy ofendiendo a nadie, pero es una verdad. Yo estudié, hermanos, teología y soy licenciado en teología, pero no entendía muchas cosas. Que cuando nosotros leemos la palabra que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Eso nos habla de que hay que clamar para que nosotros podamos recibir revelación. Y hay cosas, hermanos, que necesitamos aprender de la palabra de Dios. Entonces yo le invito para que hagamos una oración. Y yo he estado orando esta semana, hermanos, para que el Señor envíe revelación sobre nuestras vidas. Le invito para orar, mi hermano. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de tus hijos, de tus hijas, y te ruego, Padre, que envíes un espíritu de sabiduría y de revelación sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los hijos espirituales que me has dado, sobre cada uno de los hermanos y hermanas de la congregación, Señor, sobre las ovejas que tú nos has dado, Señor, sobre aquellos hermanos que oigan esta palabra. Venga sobre ellos un espíritu de sabiduría y de revelación de parte tuya. Que sus ojos se abran, que sus oídos espirituales se abran y puedan tener, Señor, comprensión de tu palabra y puedan descubrir cosas ocultas, Señor, que están ahí detrás de la letra de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tus hijos, que tus hijas, Señor, puedan entender, puedan conocer, puedan saber, Señor, y percibir, reconocer, Señor, el significado de aquellas cosas que tú les has revelado a ellos. Yo te ruego, Señor, en esta hora que también, Padre eterno, los oídos se abran y puedan escuchar y puedan tener comprensión mental, comprensión espiritual, y que puedan responderte, Señor, obedeciendo a tu palabra. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Mi esposa va a dirigir unas palabras a la hermana Elizabeth. Amén. Entonces, hermana, oramos por usted también para que Dios quite toda ansiedad de su vida, que la revelación, ¿verdad?, de la palabra del Señor llegue a su corazón, a su mente, sus oídos, sus ojos espirituales, y todo, ¿verdad?, lo que está estorbando, pues sea quitado de su vida y recupere esa paz del Señor. Amén. Sobre todo, mi hermana, que en el nombre del Señor recupere, hermana, la revelación, ¿verdad? Porque el Señor dice, pues, que los que confían en Él tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, tendrán reposo, hermano. En el nombre poderoso de Jesús, ahí donde usted está, reciba de parte del Señor paz, reposo, sobre todo la revelación, hermana, y tenga confianza que el Señor está con usted, que el Señor está de su lado. Bien, amados hermanos, pues recuerde que el Señor dice en su palabra, hermanos, que Él va a traer revelación. Recuerde que dice 1 Corintios 2:9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, si usted ama al Señor, dígale, Señor, esta es una promesa y yo la creo. Esta promesa, hermano, no es para cuando estemos en el cielo. No, esta promesa es para ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Voy a dejarle aquí a mi esposa para que le salude y para que nos vaya despidiendo. Amén. El día de mañana, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde les esperamos. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y qué bueno que apartó este tiempo para conectarse, ¿verdad?, y escuchar la palabra del Señor. Así que recordemos que la revelación de la palabra de Dios es para nosotros, así que debemos de aprovecharla, pero pues vamos a seguir los consejos que se nos dieron en esta tarde. Amén. Que debemos de seguir instrucciones, y yo creo que al decir seguir instrucciones tiene que ver con obediencia. Y aunque al principio quizás no veamos, pero si nos metemos en el proceso de Dios, vamos a ir viendo las maravillas de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y cuídense mucho, y pues mañana, primero Dios, a las 6 de la tarde.